damos la bienvenida a este webinar sobre el tema la empatía como habilidad para generar valor, como habilidad gerencial para generar valor. Durante la próxima hora y media más o menos vamos a estar conectados y al final tendremos un espacio para resolver las dudas que ustedes nos dejen por medio del chat. Así que queremos que este espacio sea supremamente interactivo, que sea dinámico, que nos dejen sus preguntas, sus dudas que les vayan surgiendo, porque vamos a tener un espacio bien importante para resolverlas y para conversar con el ilimitado que tenemos el día de hoy. Este webinar es presentado por la nueva maestría en gestión empresarial. La maestría es en modalidad blended. Ya estamos en inscripciones, así que si están interesados, los invito a que nos dejen los datos por medio del chat. Va a estar conectada nuestra asesora educativa, Estefanía Dagua, y ella les puede dar más información sobre este programa. Gracias a todos por conectarse hoy con nosotros y vamos a entrar en materia. Les voy a presentar a Juan Pablo. Juan Pablo es consultor ejecutivo en gestión y liderazgo por el MIT y él les va a contar más adelante más sobre su perfil, sobre su background y sobre toda la experiencia que tiene alrededor de la empatía como habilidad gerencial para generar valor. Juan Pablo, bienvenido y muchísimas gracias por estar con nosotros hoy. Muchas gracias, Juan Felipe. Solo quiero asegurarme que esté mostrando la pantalla correcta. Están viendo una pantalla donde no hay notas ni nada. Claro que sí, estamos viendo la pantalla. Podemos reaccionar, aprovechar las ventajas del Zoom. Aquí reaccionen. Si ustedes en algún momento tienen problemas con el audio, con la imagen, nos ponen carita triste, carita... nos llaman la atención, nos levantan la mano y revisamos a ver qué está pasando. Pero en este momento sí estamos viendo la pantalla. Perfecto, bueno. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, mi nombre es Juan Pablo Erazo y yo les voy a guiar por un viaje en donde vamos a descubrir cómo la empatía es una de las habilidades esenciales para generar valor, no solamente en nuestras organizaciones, sino también en nuestras vidas. Entonces me gustaría comenzar preguntándoles si me pueden poner en el chat como para tener un poquito, comencemos un poquito la interacción, el por qué ustedes están aquí, o para qué están aquí. ¿Sí? Si me ponen un poquito en el chat cuáles son sus expectativas, nos vamos moviendo así. Por mi parte, me encantaría que hoy al menos tuviesen un pequeño entendimiento de cuál es el propósito, el para qué de la empatía, de cómo la empatía genera y puede generar valor en nuestras organizaciones, cómo las organizaciones, digamos, más avanzadas en el mundo lo están haciendo, y cómo es necesario el fomentar un cambio en nuestros modelos mentales para potenciar esa inercia entre la tecnología y la empatía. Todos sabemos que el mundo está cambiando y lo está haciendo muy rápidamente. Lo que parece imposible hoy, mañana es una realidad. Pero para mí la pregunta fundamental es, ¿dónde se está generando el valor? ¿Dónde podemos añadir valor a nuestras organizaciones y a nuestra sociedad? Para mí está en la generación de valor a través del descubrimiento continuo, en aprender a aceptar la incertidumbre, en que encontremos un lenguaje en nuestras organizaciones, un lenguaje, por ejemplo, en donde entendamos todos qué significa innovar, qué significa la transformación, qué significa digital, qué significa la empatía. Y yo les pregunto, ¿tenemos ya un lenguaje compartido en nuestras organizaciones? ¿Tenemos ya estas ideas claras que cuando las comunicamos todos sabemos de qué estamos hablando? Ahí les dejo la pregunta. ¿Qué vamos a hacer hoy? Como les dije, vamos a hacer un viaje a que ahora nos estamos conociendo y creando, por cierto, empatía, comenzar a conectarnos. Vamos a transitar por el entendimiento de cuál es el contexto actual, qué está pasando en este momento, cuál es la mentalidad adecuada para afrontar este momento y las características del profesional de la actual revolución, que es la cuarta revolución industrial. Vamos a desmitificar la empatía, porque es posible que muchos de nosotros la entendamos como otro concepto distinto. Entonces, ese contexto vamos a entender cómo nos afecta, ¿no? Y luego, vamos a desmitificar lo digital también. Vamos a entender qué significa lo digital y cuál es esa conexión, esa sinergia que yo les mencioné entre la empatía y lo digital. Vamos a hacer un ejercicio en una aplicación que se llama Miro,
donde vamos a ver en un whiteboard, vamos a hacer un ejercicio de la creación de un producto o de una idea para que nos permita crear un producto para generar valor. Por último, ¿qué podemos hacer en nuestras organizaciones? Un pequeño listado de ideas, obviamente ideas generales, que nos permitirán comenzar a trazar esa hoja de ruta en nuestras organizaciones y en los últimos 20 minutos, ojalá más, tener un conversatorio donde pues, resolvamos dudas y conversemos para resolver, digamos, algunas inquietudes que ustedes estén teniendo también en sus vidas y en sus organizaciones. ¿Quién soy yo? Mi nombre es Juan Pablo Erazo. Yo soy de Cali. Desde el 2004 vivo en Europa. He vivido entre Barcelona y Ámsterdam, mis últimos 10 años en Ámsterdam, Países Bajos. Soy ingeniero electrónico de la Javeriana, tengo un máster en telecomunicaciones por la Universidad Politécnica de Cataluña y tengo un certificado en gestión y liderazgo por el MIT de Boston y adicionalmente soy coach de equipos. Mi pasión realmente es trabajar y potenciar los equipos de las organizaciones para cambiar esos modelos mentales y comenzar a generar esas transformaciones, primero en los equipos y luego a nivel digital, identificar esas oportunidades y implementar esas oportunidades. Mi trabajo, pues en un principio fue alrededor de la consultoría de IT en empresas como pueden leer en una de las Big Four, KPMG, Ernst Young, el grupo Volkswagen, también FedEx y una empresa, bueno, mi última empresa fue Heineken. Luego transformé mi carrera como manager de innovación digital. Generalmente estuve en la cadena de suministro, ayudando a todas las cervecerías del grupo de Heineken a hacer una transformación de sus productos y servicios alrededor de las necesidades de los usuarios. Y soy el fundador de una empresa que se llama Human Power Design, fundada en Países Bajos, en Holanda, con la cual ayuda a las organizaciones a definir estrategias viables de transformación y adicionalmente a crear culturas de equipo inspiradoras e innovadoras. Bueno, ¿están listos para este viaje que les prometí? Estoy seguro que va a ser un viaje muy interesante, disruptivo. Seguramente algunas ideas los sacarán un poquito de su zona de confort y eso también es uno de los objetivos que yo tengo, pero obviamente todo dentro de un espacio seguro y tranquilo. Entonces, sabemos que el mundo está cambiando, ¿no? Pero ¿cómo está cambiando el mundo? Vemos que hay un cambio tecnológico. Por ejemplo, vemos la inteligencia artificial, estas máquinas con atributos humanos como el habla y las emociones, ¿vale? Pero lo más importante no es la tecnología, sino realmente entender cómo podemos adaptar esta tecnología para solucionar los problemas o las dificultades que tenemos los seres humanos. Vemos, por ejemplo, la realidad aumentada, ¿no? Visión en tercera dimensión en tiempo real, ¿no? Contacto, capacidades de localización, donde podemos ayudar, por ejemplo, a personas que realizan trabajos complicados en fábricas, en lugares complicados, a guiarlos para evitar, por ejemplo, que haya un accidente. Blockchain, todos sabemos del éxito de la moneda Bitcoin y sabemos adicionalmente que detrás de esto hay una tecnología que nos permite incluso hasta proteger nuestros datos, pero realmente ha llegado para quedarse. Vemos también cambios a nivel de automatización o robótica. Sabemos que estos robots se comenzaron a fabricar alrededor de la década de los 50 y realmente se están usando para muchísimas aplicaciones. Por ejemplo, en Japón ya existen robots que ayudan a los ancianos a moverlos en su casa. El Internet de las cosas o la malla inteligente, ¿no? Sabemos ahora los equipos están totalmente conectados, automóviles conectados, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer con toda esta información, con toda esta tecnología? Porque también hay un cambio en las personas. Como les digo, lo importante no necesariamente es la tecnología, la cual siempre seguirá progresando, pero ¿qué está pasando en las personas? Actualmente nos preguntamos por qué las personas ahora, con tanta información que existe y tanto acceso a la información, nos preguntamos el por qué antes de tomar una decisión. Queremos soluciones simplificadas y productos disponibles 24 horas, 7 días a la semana. Los consumidores con tanta información necesitan tener menos distracciones, tener flexibilidad. Ahora, por ejemplo, con Uber tenemos la posibilidad de tener un taxi o un carro a la medida, en casa. No queremos fricciones. No sé si ustedes lo conocen, pero en Europa o en Estados Unidos tú ya puedes pagar con tu teléfono móvil y tener 3 tarjetas de crédito o de débito
y pagar con ellas. Menos fricciones, no tienes necesidad de sacar nada de tu billetera, no tienes necesidad de cargar un documento, un papel o una tarjeta que se te puede perder. Pero entonces, ¿dónde realmente vemos este impacto? Por ejemplo, en la propiedad, vemos que las personas cada vez menos compran coches, ¿no? Y estas cosas adicionalmente en Colombia posiblemente tardarán un tiempo en llegar, pero vemos, por ejemplo, que esta es una empresa bogotana en donde tú ya puedes alquilar un coche o puedes compartir un coche eléctrico. Vemos un impacto también en las tiendas de alimentación. Hemos pasado de estas colas complejas a las soluciones como Rappi, que bueno, por encima de las discusiones que pueden haber sociales sobre este servicio, efectivamente nos han ayudado en ciertos aspectos. En el sector cárnico, por ejemplo, vemos que la gente cada vez consume menos carne. El otro día yo fui a una carnicería y el carnicero decía, se consume menos carne. Entonces ahora tenemos otras alternativas, ¿no? Tenemos unas alternativas veganas, vegetarianas. Entonces la gente está cambiando realmente. En el transporte público vemos que hay una alternativa al taxi. Por ejemplo, el Uber, en donde hay una opción de tener un taxi en el momento, sabes cuándo va a llegar, tienes transparencia, soluciona un problema de seguridad, especialmente en Colombia, sabes el tiempo estimado de llegada y sabes cuánto te va a costar la carrera, además la ruta que el taxista o el conductor está tomando. En la venta al público, por ejemplo, vemos que las personas ya van menos a los supermercados y en Colombia incluso ya vemos que tenemos acceso a Amazon, en donde tenemos la posibilidad de que nos envíen estos elementos a casa. En los viajes, por ejemplo, pasamos de los activos propiedad de Hilton, por ejemplo, a tener Booking.com, los cuales no son dueños de absolutamente nada, ¿no? Entonces ellos solo son dueños de una interfaz que te conectan con una propiedad. Y todo esto está pasando a una velocidad vertiginosa. Entonces ahora les voy a mostrar un ejemplo, un video de un supermercado del futuro. Y este ejemplo me encanta porque parte o realmente toda esta idea se ha creado alrededor de solucionar problemas de los usuarios. Y esto realmente es uno de los objetivos de la clase de hoy. La empatía, ¿no? El cómo entender a los usuarios, el cómo entender, ponernos en sus zapatos para crear soluciones. Me den un segundito porque pienso que he compartido sin audio. Por favor, díganme si pueden ver el video, si pueden escuchar. Hoy compras una botella de vino y lo sabes todo de ella. ¿Dónde está el viñedo? ¿Cuándo se hizo el vino? ¿Cuándo se envasó? Toda esa información está disponible en Internet, pero no te acompaña cuando haces la compra. Entonces la pregunta es, ¿cómo podemos hacer la información más accesible para la gente cuando hace la compra? Hace menos de un año estuvimos trabajando en Milán en la Feria Internacional y tuvimos la gran suerte de contar con 2 pabellones. Y como quizás sepáis, el tema de la Expo de Milán era la comida y cómo alimentar al planeta. Uno de los pabellones era sobre supermercados, sobre cómo podrían ser mañana. Cómo podemos conocer mejor el producto con tan solo acercarnos a él, de forma muy intuitiva. Nuestra forma de hacerlo fue usando muchas mesas. Y encima de la mesa hay un sensor que mide tus movimientos cuando estás cerca. Y al acercarte a un producto te empieza a proporcionar información sobre su procedencia, su pasado y demás. Utilizamos los sensores para dar información a los clientes sobre los productos. Pero también nos ayuda a saber qué le gusta a la gente, dónde hace clic la gente. Esto permite ver en tiempo real cuáles son los productos más vendidos, con cuáles interactúa la gente.
Creo que hay mucho trabajo que hacer en la línea de cómo puedo usar cosas que ya existen para crear una nueva experiencia, una nueva arquitectura. Una de las preguntas que surgen siempre es la de, sí, esto está muy bien, pero en el futuro que yo me imagino, todo nos lo enviarán a casa, con Amazon, con un dron. Me lo enviarán y no necesitaremos ir al supermercado más. Parte de ello es cierto. Es cierto que hay muchos productos que prefieres que te los envíen directamente. Quizá en el futuro tengamos suministro ilimitado de papel higiénico y será algo en lo que no haya que pensar nunca más. Pero, ¿y si quieres productos nuevos? Pero para otros casos, lo importante es la experiencia. Queremos ver esa manzana, oler esa comida, contemplar la botella de vino. Queremos tomar esa decisión en un entorno interesante. Y queremos compartirlo con nuestros amigos. El supermercado es un lugar que tiene un componente social. Y yo creo que eso no va a cambiar. Eso seguirá siendo así. Este era el primer prototipo. Y era muy importante para saber cómo iba a reaccionar la gente. Se trata de la primera implementación en el mundo real y ahora estamos trabajando en un par más en distintos países. De algún modo, estamos cogiendo algo experimental y paso a paso trayéndolo al mundo real. En general, como especie, creo que los cambios de comportamiento son opciones de supervivencia. Y es un cambio que tiene que nacer de la información. Sabiendo más sobre lo que hacemos con nuestra vida, sobre cómo consumimos, y mediante el aprendizaje, ser capaces de hacer un cambio consciente en nuestra vida. Vodafone One, el todo. Bueno, me van a permitir volver a la pantalla. Ahora, por favor, me dices, Juan Felipe, sí, estamos en la siguiente pantalla. Estamos, Juan. Perfecto, muchas gracias. Bueno, me interesa muchísimo que capten, y supongo que lo hicieron, esta primera idea de qué hicieron este grupo de arquitectos y de personas, porque como pueden ver, lo primero que intentaron entender fue la deseabilidad de un producto, cómo las personas interactuaban con un producto. Ya veremos cuáles son las siguientes etapas para, digamos, para entender si realmente existe una oportunidad, y esta gente está en esas etapas. Pero obviamente lo primero que tenemos que entender antes de lanzar un producto es entender quiénes son nuestros clientes y ponernos en sus zapatos, entender qué quieren. Aquí realmente estamos diseñando para ellos. Si no diseñamos para ellos, realmente no estamos generando ningún valor. Eso es una de las primeras ideas de la empatía. Entonces, vemos que estos modelos de negocio en el mundo cambian y sabemos que tarde o temprano esto va a llegar a nuestros países. Esta oleada, ¿no? A Colombia va a llegar esta situación, ¿no? Entonces no es una cuestión de si va a llegar, sino de cuándo va a llegar. Y mi pregunta siempre ha sido, ¿por qué si nosotros tenemos toda esta información, por qué no podemos desde ya acceder a ella y empezar en nuestras organizaciones a buscar ese valor en nuestro entorno, en nuestra región, ¿no? Entonces, aquí me pregunto yo, ¿qué es lo que nos lo está impidiendo? Entonces, aquí me encantaría lanzar la primera pregunta. Ustedes la van a ver en el chat y es una forma que me gusta mucho de Zoom para poder comenzar a interactuar y conocer un poquito ustedes qué opinan. ¿Cuál es la principal barrera y desafíos que enfrentan las empresas colombianas para lograr una transformación digital exitosa? Por favor, perdón. Pueden ver, perdón. Les va a salir como un pop-up en la pantalla. Entonces ahí ya van a poder responder. ¿Lo pueden ver ahora? Sí, lo estamos viendo. En general, aquí no hay ni correcto ni incorrecto. Es una de las premisas de la innovación y este cambio de mentalidad que estamos generando. O sea que no hay nada incorrecto. Llevamos 15, 17 han respondido. Listo, vamos a parar allí, ¿vale? Y vamos a publicar los resultados. Listo. Aquí tenemos como gran ganador por ahora la falta del modelo de negocio. Listo. Vamos a ver, y tenemos de segunda la falta de mentalidad. Pienso que estamos bastante cerca.
como pueden ver, la primera barrera es la falta de cultura, seguido por nuestro desconocimiento. Entonces, realmente estamos hablando aquí de una cultura de qué es la transformación digital, de ese entendimiento, y por supuesto, si no hay cultura y hay un desconocimiento, pues no vamos a tener presupuesto, o nos va a parecer que no vale la pena. Entonces, aquí es importante entender que una vez nosotros logremos ese entendimiento, vamos a ver la oportunidad y seguramente va a haber presupuesto porque vamos a ver el valor. Ahora voy a lanzar la siguiente pregunta, que es a esa respuesta a las empresas, a esa pregunta anterior, ¿por qué motivos no cuenta con un área o dependencia o persona encargada de los temas de tecnologías de la información? Entonces, aquí la lanzo, tomémonos un minutico, por favor. Tenemos 18, 19, 20. Bueno, voy a parar ahí, muchísimas gracias. Vamos a ver los resultados. Es muy costoso tenerla. Bueno, interesante. Esta información que les estoy dando viene del documento CONPES, alrededor de la transformación digital, que fue creado o fue, digamos, publicado en 2019. Y realmente la primera razón fue que el negocio no se lo exige, ¿no? También que no se le ve utilidad y que es muy costoso. Como les dije, obviamente, si vamos a considerar que es costoso, porque realmente no entendemos cuál es el valor. Si viésemos el valor de crear, ¿no? Y tener un área que nos ayude con la transformación, realmente veríamos que no es costoso, que es una oportunidad. Y obviamente el negocio no lo va a exigir porque no hay hay un desconocimiento. Entonces, mi invitación es que comencemos a rodearnos de todas estas instituciones, universidades, por ejemplo, o personas, consultores que ya hayan transitado por estos territorios y que logren realmente generar este cambio de modelos mentales en sus organizaciones, porque debemos hacerlo. Para mí es un tema realmente urgente en las organizaciones y yo no, mi invitación es a que comencemos por el principio, que es comencemos a crear la mentalidad, comencemos a crear este lenguaje compartido, comencemos a entender, a crear ese lenguaje y a desmitificar y entender en nuestras organizaciones qué significa innovar, qué significa transformarnos. Podemos ver que yo he visto muchos consultores que ofrecen transformación digital cuando solamente es un servicio en la nube. Esto realmente es digitalización, ¿no? Ahí no hay una transformación, ahí no estás añadiendo necesariamente un valor per se. Entonces, este gráfico me encanta porque este es un modelo, es básicamente el modelo de aprendizaje. Realmente es un modelo aceptado por la ciencia y por la ingeniería. Y básicamente lo que dice es que las personas, a través de nuestra interacción con el mundo, obtenemos una información, tenemos un feedback y nuestras decisiones surgen, las tomamos de acuerdo a ese feedback que tenemos del mundo, ¿no? Obviamente esto vuelve al mundo y básicamente es un modelo es un bucle único, por así decirlo, en donde pueden ver que uno se puede mantener toda la vida. Entonces una organización, por ejemplo, tiene una idea y posiblemente se queda en toda esa idea a menos que comencemos a alterar nuestros modelos mentales, ¿vale? Esos modelos mentales lo que van a hacer es que nosotros vamos a crear una estrategia y unas reglas, las cuales, esas reglas, van a influenciar nuestras decisiones. Pero ¿qué sucede en este caso? Si este modelo mental no cambia, nuestras decisiones seguirán siendo las mismas, ¿vale? Entonces, por eso es tan importante que que tengamos feedback en nuestros modelos mentales y en este caso específico, en que logramos rodearnos y salir de digamos, nuestra zona de confort, de nuestra caja, de nuestra cultura organizacional
y veamos afuera, entendemos qué está pasando en el mundo para que sea posible modificar estos modelos mentales y a través de ese cambio de los modelos mentales podamos modificar nuestras estructuras, nuestras reglas y estrategias de toma de decisiones organizacionales para que de esta manera nuestras decisiones cambien. Por lo tanto, necesitamos encontrar una forma diferente de aportar valor. Siguen viendo la pantalla, ¿cierto? Es que me salió un mensaje. Sí, lo vemos. Listo. Entonces, ¿cuál es mi invitación? A que pasemos del modo, que yo le llamo modo 1, el modo de ejecución de las organizaciones, en donde por supuesto tiene muchísimo valor, pero tenemos que movernos en donde haces una planificación, ¿no? Haces un forecast, movernos al modo 2, que es el modo de experimentación, el modo de aprendizaje, el modo de realmente buscar ese valor, para de esta manera comenzar a cambiar esos valores mentales y que nuestras organizaciones comiencen a cambiar esas estructuras y esas reglas que rigen sus decisiones, que realmente empecemos a generar ese valor. Entonces, ¿cuál es la mentalidad que necesitamos para buscar este valor? Duda de todo lo que crees saber. Si no dudamos de lo que creemos saber, vamos a seguir en ese mismo bucle infinitamente. Interésate por todo. Es interesante, es importante salir de esa caja, salir del edificio y buscar ese valor afuera. Realmente tenemos que comenzar una cultura en donde no juzguemos siempre lo que es correcto e incorrecto, porque como ya sabemos, lo que en algún momento fue incorrecto, ahora es correcto. Sea un rebelde. Eso no quiere decir ¿no? incumplir las normas, pero quiere decir pensar fuera de la caja, ¿no? Eso quiere decir cuestionemos la realidad que vemos, cuestionemos también nuestra cultura organizacional, ¿no? Generemos este cambio, porque como ya sabemos, hay cosas que fueron consideradas que estuvieron mal, que ahora en realidad están bien. Entonces experimenta. Ustedes saben que un niño en promedio aprende a caminar y se cae unas 50 veces y nunca piensa, esto no es para mí. Entonces está el primer intento de aprendizaje, que básicamente lo que traduce, lo hemos organizado un poquito para que suene así, first attempt learning, ¿no? El primer atento, el fallar, ¿no? Al fracasar realmente aprenderás dónde puedes mejorar. Yo siempre le digo a las organizaciones con las que yo trabajo, el valor del fracaso y el valor del aprendizaje es altísimo, porque es que ya tienes una información que te ha dado ese mundo para tú no volver a realizarlo o para realmente lograr mejorar. Entonces no intentemos tratar de resolver todo a la vez. Nada realmente supera la experiencia. Por lo tanto, es importante que creemos esa mentalidad y creemos las bases para tener esta mentalidad adecuada. Y todo comienza alrededor de la empatía, porque es allí donde comenzamos a encontrar el valor. Entonces, realmente, ¿qué es la empatía? Es lograr ver a través de los lentes de nuestros clientes, a través de los lentes de otros. O como dice la expresión, caminar una milla en sus zapatos. ¿Qué no es la empatía? La empatía no es simpatía. La simpatía realmente es una expresión de preocupación por la fortuna o infortuna de otra persona. Pero en cambio, realmente la empatía va mucho más allá que el de la simpatía. Esta es la definición de la RAE. A mí me encanta la segunda, la capacidad de identificarse con alguien y compartir sus sentimientos. En Design Thinking, por ejemplo, la empatía es la profunda comprensión de los problemas y las realidades de las personas, lo cual implica realmente tener unos métodos para conocer estas dificultades, para realmente explorar, observar y entender cuáles son estas dificultades que los clientes están teniendo o que las personas están teniendo para poder, a través de esas dificultades, generar oportunidades que cubran esas dificultades. Es allí donde se genera el valor y realmente es allí donde se está innovando, porque la innovación está totalmente ligada a la generación de valor. También es importante para mí que desmitifiquemos lo digital, ya que si queremos aprovechar las oportunidades que surgen de la intersección entre la tecnología, la ciencia y los negocios, es importante que entendamos qué es digital y que le perdamos el miedo en realidad. Básicamente, si nosotros logramos transformar esos modelos mentales, básicamente transformar la experiencia humana, vamos a ser capaces de transformar nuestra organización, los equipos de nuestra organización. Y es allí realmente donde vamos a poder lograr aprovechar esas oportunidades, usar la tecnología y por lo tanto transformar digitalmente nuestro negocio, creando nuevos modelos de negocio a través del entendimiento de nuestros clientes y esas oportunidades.
Esto es uno de los puntos que les mostré en la encuesta, en los ejercicios que hicimos, que es básicamente lo que muestra el documento COMPES. El primer punto es la transformación humana, el cambio de los modelos mentales. Por lo tanto, no intentemos, mi invitación en esta masterclass es que no nos vayamos al final, no nos vayamos a la tecnología, no le tengamos miedo. Eso vendrá luego, y de hecho hay empresas que lo saben hacer. Para eso están las empresas externas, los consultores. Pero si vemos la oportunidad, si logramos capturar ese valor donde hay valor, como lo que hizo el supermercado, estos arquitectos en el supermercado, vamos a poder crear unas nuevas oportunidades de negocio. Y es allí donde entra lo digital. Entonces, aquí les quiero preguntar, porque este término realmente lo digital no es tan nuevo. Entonces, aquí vamos a lanzar una nueva pregunta que es, ¿en qué año ustedes creen que se mencionó por primera vez el concepto de digitalización, que es donde comenzó todo? Entonces, vamos a ver si logro hacerlo. Por favor, unos segunditos. Gracias. Listo, vamos a parar ahí. Me encanta porque habían 4 personas que vieron mi presentación antes, o sea que hicieron trampa. ¿Pueden ver los resultados? Bueno, ahí tenemos que la mayoría de personas pensamos que fue en el 2000, pero vamos a ver en realidad cuándo fue. Realmente la primera vez que se mencionó el concepto fue en 1703 y comenzó por Leibniz, básicamente donde se desarrolló la base 2 numérica del sistema numérico, ¿no? Representándolo por unos y por ceros. O sea que realmente no es algo nuevo, es algo que realmente lleva muchísimo tiempo. Entonces, perdón. Bueno, entonces realmente toda esa tecnología que tenemos, como podemos ver, es realmente fácil hacerlo complejo, pero es realmente complicado hacerlo simple. No sé si algunos de ustedes, los que están más alrededor del tema del IT, puedan reconocer este diagrama, ¿no? Es una arquitectura que muestra los elementos de un estándar del sistema de adquisición de defensa de una universidad, ¿no? Entonces, puede ser aún más complejo, ¿cierto? ¿Ustedes creen que esto realmente es útil? Es difícil de aceptar. Estas son algunas categorías que conforman actualmente la industria digital. Ustedes pueden reconocer algunas, pueden ver la tecnología nube, pueden ver la inteligencia artificial, pueden ver básicamente la malla inteligente, la realidad aumentada, la impresión 3D. Hay varias tecnologías que están actualmente. Hay demasiada información, por lo tanto, no es necesario entender, no nos enfoquemos en entender todo porque realmente no es posible. Aquí les voy a mostrar también un pequeño video. Voy a ver si se puede ver. Solving in 3, 2, 1. Oh, yeah. Did it. Bueno, ¿pueden verlo? Sí, ¿Sí pueden verlo? sí, señor. Ah, bueno, listo. Gracias. Es que, listo. Vale. Entonces, esta es una de las cosas que la inteligencia artificial puede hacer, que es resolver el cubo de Rubik, ¿vale? Por lo tanto, es importante entender que nunca podremos llegar a ser tan rápidos como la inteligencia artificial. Por lo tanto, debemos dejar que los ordenadores se encarguen de las tareas que pueden hacer mejor y más rápido que los humanos. Esos son algunos ejemplos de la inteligencia artificial y de Machine Learning, por ejemplo, que ya sin nosotros realmente entenderlo ya lo estamos viviendo. Ustedes pueden ver que en Uber, por ejemplo, tenemos la duración estimada de trayecto y el tiempo estimado, por ejemplo. Entonces, realmente ahí ya se está usando aprendizaje automático, se está usando Machine Learning, por ejemplo, en el spam.
que tenemos en nuestro email, ya, por ejemplo, esos filtros están aprendiendo continuamente, teniendo señales de cuándo de cuándo es spam, que realmente es la manera que funciona. Todo confluye al final en lo que es la empatía digital. Y esta parte me encanta porque al final vamos viendo que hay organizaciones que están usando esos conceptos, ¿no? Para aplicar esos principios básicos de la empatía, la compasión, la cognición, ¿no? Y la emoción para crear diseños técnicos para mejorar la experiencia del usuario. Entonces, básicamente, es aquí donde confluye la empatía y lo digital. Listo. Voy a hacer un pequeño cambio. Me disculpan un segundito. Vale, ¿pueden la pantalla que dice cambio de contexto? ¿Más cambios de contexto? Vemos una pantalla que tiene el slide para innovar de forma sostenida en las organizaciones A necesitan. ver, sí, me disculpan que estoy intentando volver a la pantalla apropiada. Listo, ahora lo pueden... La vida solía ser fácil. ¿Vamos? Exacto. Sí. ¿Lo ven gris o lo ven con algún...? Lo vemos gris, con un iconito en la mitad y el otro. Vale, me disculpan un segundito que tengo que refrescar. Ahora debemos ver una que dice más cambio de contexto. Sí, lo estamos viendo. Entonces, Se acaba de apagar, pero lo alcancé a ver. O sea, salió y se apagó, Juan. ahora nos sale otra. De un barco. La vida Listo. solía ser fácil. ¿Listo? Genial. Listo. Entonces, la vida solía ser fácil, el mercado solía estar dominado por las principales empresas de bienes de consumo masivo, pero todo realmente ha cambiado. Este crecimiento que solíamos ver, como sabemos, ya no es tan factible, ¿no? Ahora tenemos, por ejemplo, lo que son las marcas nativas digitales, las cuales realmente están obteniendo las ventajas competitivas digamos, que han nacido en esta época digital y que realmente tienen un conocimiento masivo de sus clientes. Son negocios que realmente ya no tienen ni siquiera que tener una tienda, sino que son totalmente digitales y sacan toda la información o tienen todo el poder de obtener información de sus clientes y por lo tanto encontrar oportunidades. Estas Digital Native o Vertical Brands están realmente robando mucho mercado a las organizaciones, digamos, de consumo masivo. Entonces, esta puede ser una imagen de las economías o puede ser una imagen de la segunda revolución, donde teníamos estas economías de producción en donde todo estaba dividido, ¿no? Pero ahora estamos en medio de la cuarta revolución industrial. Ahora no hace, por ejemplo, falta tener una fábrica para fabricar cerveza. Tú puedes fabricar tu propia cerveza sin tener una fábrica y venderla. Ahora hay acceso al capital, por ejemplo. Antes estaba restringido solo a los ricos y ahora con campañas crowdfunding, por ejemplo, podemos recaudar dinero para tu idea. Por lo tanto, cada vez es más posible. Tenemos acceso a los clientes, pero hoy en día realmente las organizaciones pueden vender en cualquier parte, ¿vale? Tenemos acceso al consumidor, ¿vale? Juan, una pregunta. ¿Tú estás avanzando en la presentación? Sí. Se nos quedó en la vida solía ser fácil. Ah, Ahí ya estamos en acceso al consumidor. está, vale. Bueno. Ahí ya están. Sí, ahí estamos en acceso al consumidor. Vale. El acceso a los datos. Ahí están viendo acceso a los datos. No te está cambiando las láminas, Juan. Hay cambio de acceso al talento, pero creo que tienen de pronto.
Un tema de la conexión y se queda. Ahí estamos viendo una... Y si no cambias nada y simplemente ocurre algo mágico. Listo. Bueno. Ustedes me van diciendo si no hay cambio, ¿vale? Sí, yo te voy avisando. Listo. Solo ven acceso al talento, ¿cierto? Sí, señor. Listo. Entonces, ahora también es para las organizaciones mucho más fácil encontrar talento, ¿no? Antes era mucho más complicado, ahora con las redes, en internet es mucho más fácil lograr este acceso. A esta foto, esta diapositiva me encanta porque realmente esto lo ven mucho en las organizaciones, ¿no? En donde la junta directiva está esperando que algo mágico pase, a pesar de que no se lo pregunten. Por lo tanto, ¿cuáles son esas batallas que debe ganar la organización? ¿Dónde podemos encontrar ese valor? En la industria, por ejemplo. Desde mi punto de vista, es importante comenzar a entender cuáles son esos problemas y dificultades que nuestros clientes tienen para convertirlos en oportunidades, de generar valor. Dejar que los ordenadores o los sistemas hagan las cosas que pueden hacer mejor y realmente dedicarnos a actividades que generen más valor, actividades creativas, a realmente dedicarnos a encontrar ese valor. Por lo tanto, es tan importante la transformación digital, porque cuando logremos encontrar también para nuestras organizaciones internamente cuáles son esas actividades que podemos dejar de hacer, que podemos dejar de decir no, es ideal porque es un espacio para que nuestros empleados empiecen a hacer actividades que generan más valor. Encontrar esas oportunidades digitales, como les digo, para llenar esos espacios y nosotros pasar a actividades más creativas. Por lo tanto, también es importante tener un entendimiento común en nuestras organizaciones sobre las situaciones y sobre los retos actuales. En sus organizaciones, les pregunto, se están preguntando cuáles son estos retos actuales y cuál es ese entendimiento común sobre, por ejemplo, la innovación, esos conceptos que hemos estado hablando. Por lo tanto, es importante que nos enfoquemos en el cliente y en encontrar ese valor, porque hay demasiada tecnología, ¿no? Esto es, por ejemplo, un gráfico de 20, o sea, aquí puedes ver 20 millones de empresas en el mundo, ¿no? Y esto sigue creciendo. Ese es el número de empresas tecnológicas, por ejemplo, que hay en el mundo. Es demasiada tecnología. Por lo tanto, no debemos comenzar por allí, ¿no? La tecnología es la respuesta. Pero entonces, ¿cuál es la pregunta? La pregunta realmente está en dónde debemos crear valor. Por lo tanto, enfócate en la experiencia humana, ya que la tecnología es solamente un facilitador. En este gráfico me gusta muchísimo. Esto realmente es una imagen que muestra la intersección y esto básicamente es donde encontramos ese valor, que es esa intersección. Primero, enfocarnos en la deseabilidad, encontrar el valor, darnos realmente cuenta de cuál es ese deseo del cliente por nuestro producto, que es lo que hizo el supermercado, para luego entender cuál es la viabilidad tecnológica que existe. Básicamente, preguntarnos, ¿tenemos la tecnología para solucionar este problema del cliente? Y si no la tenemos, la podemos adquirir y, por supuesto, entender la viabilidad para el negocio. Si hacemos esta inversión, ¿no? Si lanzamos este producto que el cliente ya sabemos que necesita, vamos a generar valor, ¿no? Entonces, es en esta intersección de estos tres elementos en donde realmente logramos generar valor y es allí donde se genera la innovación y, por lo tanto, la transformación de la empresa. Esta frase es atribuida a Henry Ford, donde le preguntaron a él en su tiempo, y él dijo que si él le hubiese preguntado a las personas qué querían en esa época, las personas hubiesen dicho caballos más rápido. En una época donde habían carruajes tirados por caballos, Henry Ford creó la empresa de automóviles Ford. Por lo tanto, es muy importante entender las necesidades del cliente porque muchas veces nuestros clientes no las saben, ¿no? Ellos solo ven la punta del iceberg. Por lo tanto, debemos crear metodologías de observación y realmente de comprender qué es lo que necesita el cliente. Pongámonos en sus zapatos, entendámoslos, observémoslos, entrevistémoslos, saquemos todo el beneficio de los datos que podemos lograr para para entender cuáles son las tendencias, para entender cuáles son las oportunidades de nuestra industria. En este caso, nuestra persona, que es un concepto que usamos en Design Thinking, se convierte en nuestro cliente. Quiero que lo tengan en mente para un ejercicio que viene a continuación. Entonces, el ejercicio, y ahorita, Juan Felipe, tú tienes el link a Mural. Claro que sí, ya lo tengo acá. Lo puedes publicar, todavía no vayan allí, pero quiero comentarles lo siguiente. Muchos de ustedes, vamos a hacer un ejercicio donde vamos a diseñar un producto
una idea de un producto alrededor de este contexto. Y el contexto es el servicio bancario para clientes adultos mayores. Entonces, muchos de nosotros tenemos familiares que tienen que hacer transacciones bancarias y son personas adulto mayor. Entonces, el problema, el contexto que les planteo, ¿no? Vamos a trabajar en este ejercicio es cuando a nuestro adulto mayor se le bloquea la clave de Internet, ¿no? ¿Qué sucede en estos casos? Entonces, nuestra persona, y esto es un concepto que usamos en Design Thinking, donde usamos esta metodología o esta forma de pensamiento para entender las necesidades de nuestro cliente y comenzar a generar una hipótesis de cuál podría ser ese producto que nuestro cliente podría necesitar. Recuerden, es el primer círculo de deseabilidad. Todavía no estamos tocando si tenemos la tecnología para solucionarlo, todavía no estamos tocando si tenemos, si este modelo de negocio sería viable para nuestra organización. Entonces vemos que nuestra señora, nuestra persona llamada María Lara, es una señora que es viuda, tiene 81 años, tiene 2 hijos en Estados Unidos, ella vive sola en Colombia, en Cali de hecho, tiene un estudio básico de bachillerato, es un paciente de enfermedades crónicas, es una señora que es ama de casa, ¿no? Ella, cuando recibe esta llamada que se le ha bloqueado la clave de Internet, pues las emociones que tiene ella son miedo, se pone en estado de alerta, está insegura, tiene ansiedad, tiene frustración y está muy preocupada porque, claro, ella tiene que hacer una transacción y sabe lo básico a nivel de tecnología y tiene que completar esa transacción y se le ha bloqueado la clave de Internet. Por lo tanto, tiene unos dolores de cabeza que le llamamos pains, que no son dolores de cabeza en la cabeza, le llamamos pains, básicamente en inglés, o dificultades, que ella no se puede desplazar fácilmente, o por supuesto que es vulnerable a ser robada, si tiene que ir a un cajero o a una oficina, se le dificulta mucho el uso de la tecnología, tiene problemas físicos, no tiene un acudiente en Cali porque ya vive sola y adicionalmente tiene una movilidad reducida. Entonces, nuestra persona María, esta es otra herramienta que se usa en Design Thinking y es básicamente el viaje del usuario, el User Journey, en donde comenzamos a profundizar, a entender cuáles son esas fases por las cuales María transita con el fin de lograr o de lograr ejecutar o de llevar a cabo esa acción que ella quiere llevar a cabo que le haría sentirse bien, que es finalizar la transacción. Entonces vamos a cada fase a entender cuáles son las actividades que ella realiza y las emociones, porque lo que queremos es convertir en cada fase del proceso, por así decirlo, subir las emociones de nuestro cliente, porque sabemos que cuando nuestro cliente está contento, es fiel y eso crea beneficios a nuestra organización. Entonces, ella le llaman a que le bloqueen, le llaman a avisarle que, o le indica al sistema que la clave de Internet está bloqueada. Ella, por ejemplo, comienza a pedir ayuda, se desplaza al banco, hace cola fuera del banco, espera dentro del banco, es atendida y, bueno, obviamente la experiencia con todas las dificultades que tiene esta señora, pues seguramente es muy mala y todavía no sabemos si le pueden solucionar el problema, que es que ella pueda realizar la transacción, que se le bloquee esta clave de Internet. Entonces, aquí les quiero preguntar si alguno de ustedes se siente familiarizado con esta experiencia de la señora María. Tomémonos unos segunditos, por favor. Listo, muchas gracias. Voy a parar allí, tenemos ya buenos datos. Bueno, creo que era bastante esperar. Eso sucede muchísimo, ¿no? Entonces, muchas veces esta señora tiene que llamar a sus hijos de Estados Unidos a solucionar el problema. Entonces, lo que les voy a pedir ahora es que por favor vayamos al Moodle y voy a empezar a... bueno, perdón, todavía no vayamos, disculpen. O sí, vamos a ir al Moodle y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a poner yo les voy a mostrar también en mi pantalla, si logro llegar. Vamos a escribir en estos post-its, ¿sí? Yo les voy a decir cómo hacerlo. No estamos viendo todavía ¿Lo pueden ver ahora? Ahorita sí. Listo. Entonces vamos a escribir, por ejemplo, yo ya he rellenado algunos. Los jobs to be done básicamente son todas las acciones que esta señora
mejor dicho, lo que haría que ella fuese exitosa. Yo ya he puesto una que es que ella pueda finalizar la transacción, por ejemplo, ¿no? Un dolor de cabeza que ella tiene es tener que molestar a sus hijos. Y un beneficio, por ejemplo, que ella sacaría de todo esto, si ella logra realizar este trabajo final, ¿no? Este job to be done, es que ella se va a sentir independiente. Hay muchísimos más. Entonces, por favor, vayan a cada post-it. Ustedes pueden ir a los post-its que están aquí, dar doble clic y escribir, o pueden coger aquí en la izquierda, en la parte del texto, ¿vale? Coger, arrastrar un post-it y ponerlo en todos los lugares, ¿no? Recuerden, no hay nada correcto, no hay nada incorrecto, no importa absolutamente si no es exactamente. Lo que quiero mostrarles aquí es una manera en que vamos a diseñar un producto alrededor de identificar cuáles son las actividades que esta señora necesita realizar, cuáles son los dolores de cabeza que ella tiene y cuáles son los beneficios que podría lograr si ella llega a ejecutar ese trabajo. Aquí les voy a ir pegando post-its. Pueden dar doble clic. Recuerden que no hay nada incorrecto o correcto. Veo que hay personas muy avanzadas que están ya llenando, ya están creando ¿Cuántos ves beneficios. conectados? Dime, ¿Cuántos ves conectados en el... ¿cuánto vemos conectados? A ver, vemos unos 4 personas. Ya, todos los invitamos. Aquí les estoy dejando en el chat el enlace para que todos participen, además que conozcan Mural, que es una excelente herramienta para trabajo colaborativo. De pronto, si tenemos equipos en este momento en modalidad virtual, si no vamos todos los días a la oficina, este tipo de ejercicios los podemos replicar con los equipos de trabajo para temas de ideación, para temas de pronto de co-creación. Es una herramienta bastante chévere, muy fácil de usar, muy intuitiva. Tiene muchas herramientas que se pueden utilizar. Entonces, de una vez que estamos acá, ingresen al chat en el enlace que les estoy dando para que aprovechemos la oportunidad que nos está dando Juan de conocer la herramienta y participemos en este ejercicio de propuesta de valor que está súper chévere. Recuerden además que de esto se trata la innovación, de que no hay nada correcto o incorrecto, que logremos experimentar. Y ahora, después de este ejercicio, explicamos. Y ese rayón que está ahí me encanta. Bueno, muchas gracias a quien lo hizo porque debe ser un artista. De eso se trata, sí. De pronto, si alguien quiere escribir a mano alzada, también es válido. Hay diferentes maneras de expresar las ideas. Y si tienen de pronto inconvenientes en ingresar al mural, por favor cuéntenos para ver si los podemos ayudar. Si de pronto el enlace no les funciona o a todos les está funcionando el enlace del mural bien, si quieren pueden levantar manito y me cuentan. Nos cuentan. Ahí quitaste el tablero, ¿cierto, Juan? Sí, perdón, es que veo el rayón en mi pantalla. Fui yo. Ah, ok. Vea, ¿sí ve? Creo que lo hice alrededor, creo que lo hice con un lápiz.
de alguna manera. Listo. Vamos a dejarlo hasta allí. Muchísimas gracias a todos los que lo hicieron y a los que no lo hicieron también por estar pensando y por estar presente en este momento. Yo voy a dejar de compartir en este momento y voy a volver a la pantalla para explicarles qué hemos hecho. Me dices, por favor, Juan Felipe, si pueden ver la pantalla del marco de propuesta de valor. Estamos viendo el marco. Listo. Entonces, básicamente, ¿qué hacemos en Design Thinking? Partimos de la derecha del círculo, que es básicamente todo lo relacionado con nuestro usuario. ¿Para qué? Para a través del entendimiento de esos pains o dolores de cabeza y trabajos a realizar y los beneficios que esa persona encontraría, nos movemos al diseño ya de una idea potencial o un producto, en donde al entender cuáles serían esas acciones o elementos que nos quitarían estos dolores de cabeza y esos elementos que nos potenciarían estos beneficios, que nos crearían estos beneficios, vamos a lograr crear una idea, una hipótesis de cuáles son esos productos o servicios que la señora María necesitaría, ¿vale? No es necesario que lo entiendan 100%, ¿vale? Es un concepto seguramente nuevo para muchos y lo que voy a hacer aquí a continuación es mostrarles un poquito cada fase, ¿no? Básicamente, esto es lo que los trabajos a realizar, lo que sus clientes intentan conseguir en este contexto. En este caso, María intenta hacer una transacción, María necesita que le bloqueen la clave, María seguramente necesita sentirse confiada con el banco, sentirse segura. Esos dolores de cabeza que ella tiene que se interponen en el camino para que ella logre esa transacción. Seguramente un dolor de cabeza es tener que llamar a sus hijos, a molestarlos a Estados Unidos, no conocer mucho de tecnología, tener que desplazarse, es otro dolor de cabeza. ¿Un beneficio cuál sería para María? Un beneficio que ella se sienta independiente, que ella se sienta segura, que ella se sienta tranquila, que confíe en el banco, que no le vuelva a pasar, ¿no? Entonces, un job to be done, un trabajo puede ser algo funcional, pero también puede ser emocional, porque si no vamos a las emociones de nuestros clientes, que realmente es lo que ellos hacen cuando compran a través de una emoción, será muy difícil realmente tener una perspectiva holística de lo que el cliente necesita. Entonces, yo aquí puse ya unas potenciales soluciones. Como pueden ver, ella necesita finalizar la transacción, saber que no le va a volver a pasar, sentirse segura y que el banco la entienda. Esos son sus trabajos. Ahora, esos dolores de cabeza que ella tiene es que ella se enferme cuando lo haga, la incertidumbre de no saber si se va a solucionar el problema, no saber cómo proveer que esto no vuelva a pasar, ¿no? Saber que no va a volver a pasar, no sentirse experta en tecnología y tener que molestar a sus hijos. ¿Cuáles son los beneficios? Pues que si ella lo hace o si no lo hace, si no tiene que hacer ese cambio de clave en la sucursal o en algún cajero, ella sabe que puede mantener su salud, se va a sentir independiente porque va a aprender cómo hacerlo, aprender para que no le pase de nuevo, confiar en el banco y no tener que desplazarse. Entonces, María, que es nuestro cliente, tenemos que entender dónde se está creando valor. El valor se crea cuando resolvemos esas tareas a realizar, esos dolores que ella tiene y logramos potenciar el valor de María en este caso, encontrar el valor para potenciarlo. Entonces, pasamos al cuadro a la izquierda, en donde vamos a diseñar para realmente crear ese valor. Entonces, como les comentaba, vamos a intentar eliminar o reducir los dolores, vamos a crear beneficios y vamos a realmente crear una oferta para María. Entonces, esta oferta lo que le ofrecemos a ella para poder realizar su trabajo. Eso es como, los dolores de cabeza es cómo poder, los eliminadores básicamente cómo los podemos reducir, esos dolores, y los creadores es cómo los potenciamos básicamente. Entonces, de acuerdo a este gráfico de la derecha, ese entendimiento de María, podemos ver que eliminaríamos potencialmente su dolor teniendo agentes entrenados en la empatía, que ella no tenga necesidad de desplazarse, una atención en casa, ¿por qué no? Ya muchas empresas, muchos bancos en el mundo lo están haciendo. Un tiempo de atención, por ejemplo, donde ella espera máxima en sala,
un acceso rápido a la oficina, una ventanilla exclusiva. Un creador de beneficio podría ser un algoritmo de detección de fraude que sean actualizados, en donde realmente se entienda qué es lo que hace María como adulto mayor en este caso, y que se entienda para que no se le bloquee la clave de nuevo. Una atención en casa, una accesibilidad en las oficinas, por ejemplo. Las oficinas en el mundo ya están comenzando a cambiar su layout digamos, su organización interna para que las personas, por ejemplo, adulto mayor, no tengan que subir a un segundo piso. Eso es algo que no tiene ningún sentido. Y eso crearía un beneficio para María y para sus hijos que están en Estados Unidos, por ejemplo. ¿No? Hice unos sistemas de aprendizaje Machine Learning en donde esos algoritmos se actualicen y se entienda que no hay un fraude para que no se le bloquee la clave. Entonces, aquí empezamos a pensar en unos productos o servicios que podríamos ofrecerle a María, que es nuestra primera hipótesis. ¿Qué tal si creamos una sucursal móvil, tener unos automóviles que vayan, que logren planificar y que logremos saber a través, por ejemplo, de inteligencia artificial, de prever cuándo van a pasar estos bloqueos y tengamos esta flota, por ejemplo, preparada para estos casos? Diseñar una sucursal para el adulto mayor. Esto crearía empatía no solo por el adulto mayor, sino de las personas que lo rodean, y seguramente el banco va a tener más clientes fieles. Tener una papelería amigable para que cuando María, si tiene que ir al banco, sea fácil para ella leer, que no sea esa letra pequeñita. Y tener, por ejemplo, reconocimiento biométrico si le ofrecemos una solución que no sea, digamos, física, sino que sea a través de su teléfono. ¿Vale? Entonces, como sabemos, solamente hemos observado la deseabilidad. Estas son una hipótesis de los productos que le pueden funcionar a María. Pero ahora tenemos que entender realmente, ¿tenemos como banco tecnología para implementarlo? Si no lo tenemos, ¿podemos implementarlo? Sería un buen modelo de negocio si así se le ofrecemos estos productos o servicios a María. Entonces, es allí donde vamos a investigar si existe un valor, ¿no? Si realmente podemos transformar y podemos innovar un servicio. Estos son datos es un estudio de Accenture en Estados Unidos y básicamente es a nivel mundial, en donde se dieron cuenta que la empatía impulsa en la banca, impulsa la mejor experiencia del cliente y un mejor rendimiento financiero. ¿Por qué? Porque los clientes se vuelven más leales a la marca. Entonces, como pueden ver, en este caso, las líderes de la banca empática, las empresas que ejercían la empatía, lograron un crecimiento mayor alrededor de los ingresos en el 2020, 1.9 puntos por encima de los otros bancos que no ejercían la empatía en sus productos o servicios. Y el 93% de estos líderes de la banca empática consideran que conversar con el cliente es una opción eficaz para resolver los problemas del cliente. ¿Qué quiere decir? Conversar con ellos quiere decir entenderlos, capturar datos para lograr entender cuáles son esas tendencias, cuáles son esas necesidades y usar esta oportunidad para innovar. El 97 de estos bancos coinciden que su sucursal será rediseñada en los próximos 2 años para satisfacer esas nuevas demandas de los clientes. Y el 38% de estos bancos, ¿no? 4 de cada 10 bancos prevén que la crisis del COVID-19 afectará a la pérdida de clientes en el 2021. Entonces, sabemos que esto simplemente es una idea, ¿no? Se nos ocurrió una idea y tú crees que vale una fortuna, ¿no? Muchos no nos gusta contar nuestras ideas cuando vamos a una asadita, a una reunión, porque creemos que nos la van a robar, pero realmente no es así, porque una idea simplemente está en papel. Por lo tanto, es un conjunto de hipótesis, y esto es lo que yo también quiero dejarles hoy. Todo lo que hemos hecho es una hipótesis, pero necesitamos realmente saber qué hacemos, ¿no? Entonces, hay que pensar en ese modelo de negocio como si fuera una startup. Todo es cuestión de aprendizaje. Sé curioso, nunca es tarde para aprender. Todo el mundo miente. ¿Qué quiero decir con esto? Nuestros clientes ven solamente en muchos casos la punta del iceberg, pero nosotros a través de la observación, a través de las entrevistas, a través de los diferentes datos de recogida de información, logramos entenderlo y ayudarle a entender qué es lo que realmente necesita. Como Henry Ford, si le hubiese preguntado a las personas qué necesitaban caballos más rápidos, pues necesitaban carros. Sal del edificio, obsérvalo, hazlo tú mismo. Cuando digo sal del edificio es míralo tú, obsérvalo, no te quedes solamente recogiendo datos de encuestas que tú puedes comprar en empresas como Nielsen, por ejemplo. Comprar datos, sal del edificio, hazlo tú mismo, pivotea tu idea, convérsala con las personas. Solo así podremos tener este éxito. Por lo tanto, tenemos que tener una mente de experimentación. Algunos criterios de diseño
que les recomiendo a las empresas, comenzar siempre en pequeña escala. No queramos saltar de tener una idea a ya tener implementada la solución. Es allí donde realmente nos metemos en riesgos financieros, reputacionales muy grandes. Comencemos en pequeña escala, comencemos realmente a entender con un experimento o un producto mínimo viable si realmente una pequeña idea, una pequeña parte de ese sistema que a lo mejor estamos previendo realmente añade valor o no. Bajo presupuesto, así minimizamos los riesgos económicos. No implementemos el sistema grandote. Antes de eso, realmente experimentemos y démonos cuenta si hay una oportunidad en el mercado, ¿no? Yo luego les muestro una recomendación de cuál podría ser un proceso de innovación que podrían seguir en una escala muy genérica. La primera idea en menos de 2 meses. Si no, ya se empieza a gastar dinero y recursos. Debemos tener una idea, pivotear muy rápido, tener la idea rápido, un producto mínimo viable que podamos mostrarle a la dirección y que podamos decir, ya estamos listos, ¿no? Esto podría ser una posibilidad para escalar y para, digamos, tener ese sistema grande que queremos más adelante. Es importante diseñar experimentos y aprender a diseñar experimentos y por lo tanto necesitamos una metodología para diseñar estos experimentos. Ese es un proceso de innovación que yo les recomiendo. Como les digo, es un proceso genérico en donde comenzamos con la fase del pensamiento, ¿no? De la idea, que es lo que hicimos hoy. Hoy teníamos a María, tenemos una idea alrededor de esas necesidades de María y creamos una hipótesis de qué es posiblemente lo que le ayuda a ella. Ahora necesitamos experimentar, observar, darle a María esa solución, probar si algunas de esas soluciones, de esos prototipos, le ayudarían a ella a realmente obtener esos beneficios. Hacer esa experimentación en ambientes no productivos. Obviamente, cuando hablo de no productivos, hablo en ambientes de sistemas de IT, no en el sistema productivo, en sistemas de pruebas, por ejemplo, y siempre conectarnos con nuestros departamentos, dejar de, digamos, tener trabajo o no hacerlo nosotros mismos, sino conectar con las diferentes funciones, empezar a ser cross-funcional, conectar con sistemas, conectar con legal, de todo lo que vayamos a hacer, conectar con ventas, involucremos las diferentes áreas, saquemos un producto mínimo viable, que es el tercer paso, en MVP en inglés, Minimal Viable Product, donde podamos mostrarle a la dirección ese valor de esa hipótesis que hemos probado o refutado, y podamos mostrarle en 2 meses cuál es el valor para luego escalar, ¿no? Cada una de estas fases de este proceso de innovación tiene obviamente muchísimos detalles, hay muchos temas técnicos, pero me interesa que se queden con la idea de estas 4 fases que se pueden implementar en las organizaciones y que adicionalmente es lo que viene sucediendo en las organizaciones, especialmente en las organizaciones internacionales. Es importante que creemos una hoja de ruta en nuestra organización para empezar a cambiar esos modelos mentales. Y aquí los quiero dejar con 3 elementos importantes para que logremos innovar de forma sostenida en nuestras organizaciones. Esas 3 competencias son claves. Lo primero es que encontremos un método o que adquiramos un método de observación para lograr entender dónde podemos generar valor, para entender a nuestros clientes. Para esto es una de las Design Thinking, que es básicamente el ejercicio, usamos algunos de los elementos de Design Thinking, nos permite entender, tener técnicas para entender y observar a nuestros clientes y captar datos, obviamente. La segunda parte, adquirir unas habilidades para la innovación. Es importante que nuestra fuerza de trabajo tenga estas habilidades, ¿no? Aumentar, cambiar los modelos mentales, especialmente, comenzar a crear ese lenguaje en la organización, ese lenguaje que nos entendamos todos qué significa esto de lo que estamos hablando y que realmente comencemos a generar ese cambio. Es importante que conectemos con consultores, universidades, en este caso como LICESI, por ejemplo, porque ellos están teniendo esos programas, por lo tanto tenemos que aprender de ellos y cerrar esa brecha que existe entre, digamos, las instituciones educativas que ya están impartiendo esos conocimientos y nuestras organizaciones. Y por último, necesitamos encontrar un modelo de negocio, es decir, una forma de capturar el valor que ofrece la organización y cómo lo podemos usar a nuestros clientes. Entonces, por lo tanto, eso también implica que vamos a descubrir posiblemente un nuevo modelo de negocio que no teníamos antes y nos quedamos... Se te fue la pantalla, se te fue la imagen. ¿Ahora lo ven? No. Vale, ahora sí. Todavía está en gris. Ahí sí. Listo. Bueno. Y básicamente estos 3 elementos permitirían a las empresas comenzar, digamos, esos primeros pasos a los que yo me he referido. No quiero que saltemos directamente a la tecnología, sino comencemos por los primeros pasos. Creemos la estructura para poder comenzar este viaje.
Y por último, quería dejarlos con esta frase de Steve Jobs, que seguramente muchos de ustedes la conocen. La gente cree que centrarse significa decir que sí a lo que tienes que centrarte, pero no, eso no es lo que significa en absoluto. Significa aprender a decir que no a otras 100 buenas ideas que hay. Eso realmente es lo que significa centrarse. Hay que elegir con cuidado. De hecho, él estaba muy orgulloso tanto de las cosas que han hecho como de las cosas que no han hecho, como de las 10.000 cosas que ellos dijeron que no. Entonces, básicamente, este es el fin de esta masterclass. Espero que haya sido interesante para ustedes y que los objetivos que planteamos al principio se hayan planteado. He ido un poquito rápido al final, sobre todo para darnos unos 15 minutitos al menos de interacción. Y bueno, aquí paro la presentación y paso a ti, Juan Felipe, para que continuemos. Claro que sí, muchísimas gracias Juan Pablo por la cantidad de información y por la calidad de la información que nos has compartido hoy. El tiempo se pasa muy rápido, gracias por abrirnos este espacio para poder conversar un poco sobre las impresiones o las preguntas que tengan nuestros asistentes. Así que vamos a abrir micrófonos. Me gustaría que hiciéramos una interacción abriendo micrófonos, que levantaran la mano si alguien quiere hacer una pregunta y les iré dando la pregunta en el orden en que vayan levantando la mano, ¿vale? Entonces, si alguien tiene la pregunta, puede levantar la mano. ¿Cómo se levanta la mano? Buscan el menú en reacciones y buscan la opción de levantar la mano. Por aquí ya tenemos a Luis Carlos. Ahí te voy a dar el acceso para que reactives el micrófono. Luis Carlos me avisa si lo puedes reactivar. Luis Carlos me dice. Listo, ahora sí. Listo, Luis Carlos. Primero que todo, yo siempre he pensado que hay un tema en el que Colombia es débil y es en la legislación que permite hacer esos cambios disruptivos en la manera de hacer las cosas. A veces los empresarios tenemos muy buenas ideas, pero la legislación, digamos que no nos permite hacer una cantidad de cosas. ¿Qué han hecho países del mundo, otros países del mundo, para adecuar la legislación a este cambio tecnológico y más que tecnológico, a este cambio de manera de pensar y de hacer las cosas? ¿Tienes algún ejemplo, Luis Carlos? Muchas gracias, de cuál sería alguno de estas barreras que tú has, por ejemplo, visto, como para poder responderte un poquito más? Bueno, yo tengo en una empresa, tengo una agencia de seguros y, por ejemplo, aquí se usa un formulario que se llama en Colombia SARLAF, que es el formulario bueno, que busca prevenir el lavado de activos y la financiación del terrorismo. Ese formulario, digamos que en el tema de seguros hace que no se puedan hacer seguros de manera virtual aquí. Son muy poquitos los seguros que en Colombia se pueden hacer virtualmente vía web o sin la presencia física del cliente o sin que el cliente me llene un formulario con 50.000 preguntas. Ese es un ejemplo, por ejemplo. Eso genera un costo de transacción importante y genera una limitación al acceso de los clientes. Un ejemplo, en México y en Estados Unidos tú puedes comprar un seguro de vida por internet. Aquí no es posible. Por cosas como ese formulario, por ejemplo. Entonces, sí, la pregunta es, ¿qué se puede hacer o qué ha pensado, qué piensan los gobiernos y en especial el colombiano? No sé si tengas información sobre cómo hacer las cosas más fáciles. Vale, yo no conozco realmente el caso de Colombia en general, pero yo lo que sé es que los gobiernos, por ejemplo, en Holanda, que yo tengo la experiencia, ellos manejan, el gobierno es una empresa que funciona perfectamente. Es una empresa que realmente se compara como una empresa privada, básicamente, ¿no? Lo público al final termina actuando como, tiene la infraestructura, tiene la tecnología como para operar de una manera como una empresa privada. Por lo tanto, pues la respuesta que te doy es que ya hay un camino recorrido, tanto a nivel legal, tanto a nivel, yo no sé cómo llegaron allí exactamente,
pero están allí, es decir, se han movido no solamente desde el punto de vista de sus leyes, pero se han movido desde el punto de vista de seguridad, obviamente, que seguramente muchos problemas que tú mencionas, estas barreras pueden ser también con el tema de seguridad, pero es que lo público, ¿no? El gobierno se actualice también con toda su infraestructura para poder ofrecer servicios también más rápidos, porque al final digamos, la parte técnica va a ser la base. Gracias, Juan. Listo, muchísimas gracias, Luis Carlos. Tenemos también a Alex Guevara, que ya te estoy dando. Alex, ahí puedes reactivar tu audio. ¿Me avisas, por favor? Listo, Alex, tienes la palabra. Mi pregunta es para Juan. Pues, tú pasaste un buen tiempo aquí en Colombia, hiciste tu estudio aquí en Colombia, y ahora digamos que lo estás haciendo desde Europa. ¿Cómo hacer para que esa cultura europea llegue rápidamente a Colombia? Porque como tú dices en la presentación, pues, va a llegar, sí, va a llegar, pero va a llegar muchísimos años. Nos vamos a demorar muchísimos años en adquirir todas estas tecnologías. ¿Cómo hacer para que llegue más rápidamente, para que la gente lo capte más rápidamente? Para que, por decir algo, la gente coloca los instrumentos inteligentes, ¿cómo hacer para que eso llegue a Colombia y nosotros lo podamos ver de la mejor manera? Vale, gracias, Alex. Te escuchaba un poquito lejos, por lo tanto, si hay algo que no ha capturado bien, me avisas. Pero yo pienso que ahora en Colombia tenemos tanta información que realmente existen instituciones, por ejemplo, las cámaras de comercio, las universidades, en donde ya han comenzado a transitar y tienen profesores incluso y tienen consultores en donde ya se ha visto, o hay gente que ya ha transitado por ese camino y que tiene acceso, tiene experiencia digamos, con estos procesos de transformación. Entonces, yo pienso que lo que debe hacer una organización es comenzar a mirar hacia estas organizaciones y tomarse realmente un trabajo, o sea, tomarse el trabajo muy en serio, de realmente comenzar a crear este cambio. Yo siempre digo, todo comienza por la cultura organizacional y la cultura organizacional debe estar abierta, ¿no? Yo sé que tú estás mirando un poco más posiblemente hacia la parte tecnológica, pero debemos comenzar con lo primero y es cambiar la cultura. Y la cultura comienza con temas como dejemos de juzgar lo que está bien o no, ¿no? Dejemos o procuremos también cuestionar lo que creemos que sabemos, ¿no? Entonces, por ese lado me parece que es lo que deberíamos comenzar a hacer, contactar con estas instituciones que nos ayuden a ver, que ya han recitado ese futuro, que nos ayuden a proyectarnos y comenzar a tener unas conversaciones con unas intenciones de tener planes de cambiar. O sea, tiene que haber la apertura al cambio en las organizaciones. Listo, Alex. Muchísimas gracias por tu participación. Si alguien más quiere participar, levante la mano. Por aquí tenemos a Juan Alberto Romero. Te voy a dar la palabra a Juan Alberto. ¿Me avisas, por favor? Ok, ya. Listo. Juan Pablo, cuando se empieza a recorrer el camino de la empatía para generar valor a través de los clientes, dentro de las organizaciones mencionas un componente muy importante que es la cultura. Pero al mismo tiempo se encuentran barreras desde lo operacional, porque se deben empezar a articular los pilotos, los ejercicios de esas 1000 ideas que se quieren implementar con el componente tecnológico, con el componente logístico, con el componente de la cultura de la organización. ¿Cómo se puede empezar a escalar cuando la primera barrera que debes enfrentar es se necesitan integraciones entre los sistemas, debemos generar un vínculo entre inventarios y facturación, o tenemos que generar un modelo ajustado para la logística y que los clientes y los productos lleguen on time cuando normalmente no es posible hacerlo? ¿Cuál es el modelo, la recomendación que se podría ajustar para enfrentar esas barreras iniciales y poder implementar ideas y romper ese paradigma de esas barreras
tecnológicas o de cultura. Gracias, Juan Alberto. Es una pregunta excelente y digamos, en la innovación decimos, no esperes a estar listo, comienza, ¿no? Entonces, estas preguntas que tú te estás planteando, que son tan interesantes sobre, bueno, y todos esos cambios tecnológicos que tenemos que hacer, yo te diría que lo primero que tenemos que hacer es lograr tener un conocimiento muy grande antes de pensar en esos cambios, en qué es lo que realmente están necesitando nuestros clientes. Entonces yo te pregunto, ¿tú me estás hablando ya de una organización que conoce qué es lo que necesitan los clientes o una organización que todavía no conoce qué es lo que necesitan los clientes? Es decir, si la organización ya tiene un proceso para identificar las necesidades de los clientes, yo te diría que ya tienen un buen camino, pero entonces ya tendrían, digamos, un portafolio de necesidades de clientes. Si no lo tienen, por ejemplo, habría que implementar implementar en su modelo de negocio, ¿no? Obviamente un área que se encargue de implementar este proceso de innovación en donde hablamos de la parte de pensar, ¿no? Experimentar, obviamente crear un producto mínimo viable y escalar. Por lo tanto, necesitamos sacar un presupuesto para esta área, para que esta área comience a hacer unos experimentos muy limitados y muy controlados, obviamente, pero que se empiece a generar ese valor, ¿no? Porque de lo contrario, si no comenzamos, siempre vamos a estar esperando que tengamos toda la infraestructura, toda la tecnología para comenzar, ¿no? Entonces, no sé si eso responde tu pregunta. Sé que no es una respuesta fácil porque tampoco, obviamente hay demasiados detalles, pero digamos desde un punto de vista como estructural, te podría decir que es importante crear este proceso de innovación en la compañía y obviamente destinar un presupuesto a esto. Tiene que haber un líder en la compañía y tiene que haber la dirección, tienen que creer en este líder, ¿no? Para que comience un proceso porque hay un tema de incertidumbre, obviamente se va a experimentar, entonces cuando tú experimentas es posible que te equivoques y si te equivocas pues hay que aprender de esos errores y recomenzar de nuevo, ¿no? Pero ya con un camino ganado. Entonces es un tema muy de nuestros modelos mentales, Juan Alberto, diría yo. Comenzar a cambiarlos. Listo, Juan Alberto nos contenta, sí, sí, muchas gracias, interesante, poderoso. Listo. ¿Alguien más tiene alguna pregunta o algún comentario sobre la temática que abordamos el día de hoy? Pueden levantar la mano si de pronto no quieren abrir A mí me hablar por gustaría micrófono, también pueden. conversar un poquito y preguntarles a ustedes si ya existen sus organizaciones, si alguien nos puede contar si ya existe ese lenguaje compartido. Ya están hablando, digamos, ya hay un conocimiento común de qué es innovación, ya sabemos qué es transformación digital, ya sabemos qué es lo digital, ¿no? Ya estamos hablando de esto en las organizaciones, ¿cómo estamos? Si alguien nos puede contar, sería súper valioso entenderlo. Sí, es súper interesante y valioso, sobre todo por lo que hablábamos hace un rato, Juan, del tema de pronto de la falta de claridad en el concepto de transformación digital, ¿sí? En que el concepto debe abordarse como una estrategia y no como un simple cambio de formato, ¿sí? Que era lo que conversábamos un poco sobre el tema de la diferencia entre digitalizar y ahorita la transformación digital. Entonces yo creo que chévere la pregunta, si nos pueden contar sus experiencias, pues sería súper interesante porque sí, sí suele haber ese tipo de, como de dudas o de pronto una interpretación errónea del concepto de transformación digital, ¿sí? Que va más allá, que esto es, digamos que un cambio puede, incluso si se aplica bien la transformación digital y los procesos que conllevan, como lo conversábamos ahora en la mañana, puede haber incluso un cambio en la estrategia, ¿sí? En la propuesta de valor. Entonces, eso me parece súper interesante. Para mí es claro que tenemos que hacer algo, ¿no? Y como hablaba Juan Alberto, como lo volví a decir, pues sabemos que esto va a llegar. No sé si era Juan Alberto o era la persona anterior. Sabemos que esto va a llegar. La pregunta es, ¿cuándo vamos a comenzar? ¿No? Entonces, para que realmente salgamos de ese bucle en el que posiblemente estamos, es importante como, ¿no? Empezar a generar estos cambios en las organizaciones. Yo digo, necesitamos líderes que comiencen a traernos esto, mostrarnos el futuro para que las cosas comiencen a cambiar. Y yo digo, en Colombia tenemos un potencial altísimo. O sea, aquí somos unas personas creativas,
¿no? Somos personas además simpáticas, ¿no? Hablando de ese término, esa combinación de simpatía y empatía es algo que, por ejemplo, no existe en Holanda. La gente en Holanda no es tan simpática. La gente sí ya tiene la empatía en sus productos, ¿no? Como es parte de lo que ofrecen las compañías, pero no hay simpatía. Entonces, ¿qué tal si logramos en este país realmente tener esa sinergia de simpatía y empatía? Eso sería una maravilla. Así es, Juan. No, pues, y pues aquí hablando pues sobre el tema de liderar la transformación digital, los procesos de innovación y de cambio, pues cabe, cabe contarles y lo mencionaba antes Juan en el masterclass, y es importante escuchar, por ejemplo, la academia. Nosotros acá le estamos apostando mucho a estos temas y a mantenernos actualizados. Por ejemplo, ahorita cabe contarles que tenemos el programa de maestría en estrategia digital de negocios que aborda el tema de la transformación digital. Sí, está actualizado en conceptos relacionados con tecnología, con innovación y con el liderazgo de estos procesos en las organizaciones. Sí, es muy importante como que cada vez velemos porque ustedes, los empresarios y las personas que lideran de pronto procesos en las organizaciones, se integren cada vez más con la academia y logremos juntos aclarar dudas, aclarar conceptos y de pronto potenciar un poco más este concepto. Y como lo decía ahorita, uno de los sus participantes, creo que fue el participante que habló antes, que nos Alex, decía como Alex, sí, como Alex García, nos contaba cómo lo hacemos, cómo hacemos para que esto se acelere. Yo creo que depende mucho de nosotros, porque es que ahorita la información está allí, simplemente debemos ser un poco más estudiosos, rodearnos pues de las personas o de las organizaciones o en este caso como de un stakeholder como la Universidad de ICESI que nos puede aclarar y nos puede ayudar como a sacar adelante esos procesos. Entonces yo creería que depende mucho de nosotros y quería complementarte ahí un poco, Juan, la respuesta y pues aprovechar para ya dar cierre porque ya cumplimos el tiempo, y agradecerte muchísimo por este super masterclass que tuvimos hoy. A invitarlos a todos a que sigamos adelante, pues abordando ese tema. Nosotros vamos a seguir propiciando este tipo de espacios para que ustedes aprendan más sobre metodologías de innovación, que conozcan herramientas y que conozcan a personajes como Juan Pablo Erazo. Juan, muchísimas gracias. muchísimas gracias a ti, Juan Felipe, y a todos por esta maravillosa sesión.